Ministerio de Salud recomienda otra vacuna COVID para las personas vulnerables frente a la circulación actual en Colombia y todo el mundo de la variante Eris, que es tan disimulada como la Omicron, pero aún más contagiosa. El Instituto Nacional de Salud lo confirma. Una variante del COVID-19 altamente peligrosa y escurridiza circula en Colombia desde el mes de junio. Se trata de Eris, así nombrada por la Organización Mundial de la Salud, una mutación del linaje Omicron, conocida científicamente como la EG5. Carlos Álvarez es coordinador nacional de estudios COVID para Colombia y delegado de la Organización Mundial de la Salud. Asegura que el virus modificó su estructura para entrar más fácilmente en el sistema respiratorio. Tiene una mayor capacidad de entrar al virus, es decir, cambia en el virus, en la puntica del virus, esa mutación le permite que se agarre mejor. Según la Organización Mundial de la Salud, hay prevalencia de esta variante en el planeta entero, por lo que las alarmas están encendidas ante el aumento de casos. Tiene mayor capacidad probablemente contagiar, evade las defensas, pero no tiene mayor riesgo de complicaciones. El mayor riesgo sigue siendo para las poblaciones vulnerables que tienen condiciones clínicas como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cáncer y para las mujeres en embarazo. Los síntomas son un poco más de síntomas altos, llamamos nosotros, es más como un resfriado común, con la congestión de las nasales, como que se me tapa la nariz, dolor de garganta, algunas personas pueden hacer fiebre. Se ha visto que menos personas pierden el olfato y el gusto. El doctor Álvarez advirtió que es necesario que el país esté alerta con los síntomas del COVID, porque no se puede confundir con un resfriado común. Para toda persona que tenga síntomas gripales, pero que adicionalmente empiece a tener fatiga, dificultad para respirar, estos son signos de alarma importantes, no solo para COVID, sino para cualquier otro virus. También alertó sobre la inminencia del crecimiento en los registros por dengue en territorios ubicados por debajo de los 2.000 metros. E hizo un llamado para evitar confundirlo con Eris. Da como virosis, dolor de cabeza, a veces un poquito de dolor de cabeza detrás de los ojos, fiebre, algunas veces un brotecito en la piel, malestar general, dolor de músculos. Dura pues después de 5 a 7 días de estos síntomas iniciales, algunas personas pueden tener otros síntomas que pueden ser signos de alarma graves, por ejemplo, que la persona empieza a sangrar cuando se lava los dientes. Advirtió que por ahora es urgente reactivar los protocolos personales de vacunación, tener una sexta dosis en el esquema de vacunación, única garantía para evitar complicaciones que pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos. La directora del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Nacional sostiene que lo que es necesario cambiar del sistema de salud podría haberse hecho sin pasar por una reforma en el Congreso y que, aunque el calor del debate dañó el ambiente de la discusión, este aún se puede recomponer. El futuro de las EPS se convirtió la piedra en el zapato para que la reforma a la salud no prosperara en el Congreso, pese a aprobar su primer debate. Desde que inició la segunda legislatura el pasado 20 de julio hasta la fecha, aún no se ha presentado la ponencia para seguir su discusión. Y se van a poner de acuerdo. Para algunos académicos, el gobierno se pudo ahorrar el trámite de este proyecto utilizando medidas ejecutivas, como la expedición de directrices o decretos en esta materia. Tal vez incluso se hubiera ahorrado todo este desgaste y toda esta tensión que generó la priorización de la reforma a la salud y también el problema de confianza que generó en todo el sector, porque al final se destruyó una posibilidad de tender puentes entre diferentes posturas. Y aunque no hay ambiente político y algunos gremios del sector señalaron que hasta la fecha no se ha logrado un consenso técnico con el gobierno, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegurara que solo falta el acuerdo político para aprobar la reforma, los expertos consideran que aún hay oportunidades para que este proyecto salga adelante. Que si logra consensos con los diversos actores, puede inclusive lograr los apoyos de partidos que se hayan declarado en oposición. Es decir, es algo que es factible. Sin embargo, señalan que la iniciativa debe ser reajustada y mucho más corta para que avance su aprobación. Volver la reforma a sus contenidos mínimos sencillos, que genere un acuerdo grande y más bien dejar los temas más complejos. Pero ¿cuál es el principal ajuste que necesita la reforma para que siga avanzando? El cambio central que necesita esta reforma es mantener, digamos, la gestión de riesgo en salud.
La gestión de riesgo en salud son dos cosas muy sencillas, y es que haya alguien encargado de la salud de cada persona, es decir, que haya un responsable y que sea ese mismo responsable el que se encargue del recurso. En el primer debate aprobaron, entre otras cosas, la capitalización de la nueva EPS en el periodo de transición, cambios a la asignación de recursos en las regiones y algunas funciones de la Superintendencia de Salud. El presidente dijo que no está obsesionado con la aprobación de las reformas, pues es consciente de los obstáculos legislativos y políticos que éstas tienen. Pero los analistas encuentran que la laboral y pensional son deudas del Congreso con el país. Marta Olaya. María Fernanda, Petro le dijo al diario La República que las reformas las exigirá el pueblo tarde o temprano, y los tanques de pensamiento están de acuerdo, inclusive con el sentido de estas, aunque sugieren algunas modificaciones. Una reforma de la salud y de las pensiones. Las reformas del gobierno que no prosperaron en la pasada legislatura del Congreso, como la pensional, la laboral y la de salud, tendrían un trámite difícil en este semestre, no solo por la turbulencia política que vive el país, sino porque ya se avecinan las elecciones de alcaldes y gobernadores, desviando la atención de los parlamentarios. Sin embargo, pese a las trabas que tienen estos importantes proyectos de ley en el Congreso, el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el diario económico La República, aseguró que no tiene obsesión por presionar la aprobación de estas reformas. Yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo, tarde que temprano. Allá el Congreso si decide tumbarlas. No, es que yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. El presidente reconoció que el ambiente político no es favorable, por lo que se concentrará en cambiarlo, pese a que las reformas sociales que propuso su gobierno son necesarias. El gobierno quiere aprobar sus reformas, pero que pues usted ha visto los obstáculos legislativos que son mayores, y los obstáculos obviamente políticos que siempre los habrá. Para los académicos, las reformas laboral y pensional son una deuda histórica y necesitan ser tramitadas. Que el Congreso pueda estar por encima de las dificultades políticas y enfrentar una tarea tan importante para el país que debió hacerse hace muchos años, incluso décadas. De ahí resultará de pronto la gran habilidad que pueda tener el Congreso como tal de hacer movimientos, o los ponentes de hacer los movimientos necesarios para poder darle trámite. Para los expertos, la reforma pensional propuesta por el gobierno es acertada, aunque requiere algunos cambios. La reforma pensional va en la dirección correcta, requerirá ajustes, pero es una reforma que está alineada con resolver los principales problemas de nuestro sistema pensional. Se espera que en los próximos días el gobierno vuelva a presentar ante el Congreso la reforma laboral, la única que no fue discutida en la pasada legislatura por falta de quórum. Entre los cambios contemplados en esta iniciativa están la generación de empleo, la reducción de la informalidad y las nuevas formas de trabajo.